Buenos días a todos y ya damos inicio a este quinto encuentro entonces para prepararse para las pruebas de selección que ya se vienen. Uno de los aspectos que enfatiza la disposición de llamado a prueba de selección de este año es la implementación de proyectos en el marco del anexo 6 del régimen académico. Evidentemente el objetivo era anular el régimen académico vigente y reemplazarlo por uno nuevo. Como ustedes saben, esto no se pudo hacer. Por lo tanto, cobra más fuerza toda la flexibilización del régimen académico planteada en ese anexo. Nosotros planteamos desde lo teórico, en el encuentro anterior, que la rigidez de los regímenes académicos de secundaria constituyen un obstáculo para las trayectorias de los jóvenes, sobre todo de los sectores populares. Muchas veces son madres, son padres, trabajan, constituyen familias, colaboran en el cuidado de sus hermanos menores. Todo esto hace, también en muchas ocasiones realizan tareas periódicas, estacionales, por ejemplo, en los distritos que tienen actividades agrícolas. Todo esto conspira contra la trayectoria de los jóvenes. ¿Por qué? Porque un régimen académico tan estricto, tan rígido, hace que rápidamente queden como alumnos no regulares o no logren las calificaciones que les permitan acreditar su trayectoria. Por eso la necesidad de flexibilización de los regímenes académicos. Y hablamos de Flavia Terilli y de Aguerrondo en ese contexto en el encuentro pasado. Y dijimos que el mismo régimen académico preveía la flexibilización a través de los proyectos en el marco del anexo 5 del régimen académico. Estos proyectos, por ejemplo, permitían la promoción de alumnos con más de 2 materias pendientes de acreditación, la cursada cuatrimestral, por ejemplo, en el caso donde hay chicos que estacionalmente tienen que desempeñar determinadas tareas que los hacen ausentar de la escuela, por lo menos en el cuatrimestre que están, que puedan acreditar algunas materias. Los acompañamientos pedagógicos específicos, por ejemplo, el chico que tiene más de 2 materias pendientes de acreditación, lo hacemos promover, pero en contraturno aprueba las materias pendientes de acreditación que le impidieron promover. Y el gran protagonista, que es el peinado de materias. El peinado de materias que se implementa para alumnos que recursaron 2 veces el mismo año de estudio, considerando solamente las materias en su mejor calificación, y entonces en lugar de repetir por segunda vez, promueve. Esto último dejó de ser contemplado como una medida excepcional y pasó a ser un derecho de los estudiantes. Todo esto lo vimos en el encuentro pasado. En el marco del documento de apoyo para la presentación de estos proyectos que flexibilizan el régimen académico. Pero este año emitieron un nuevo documento. En realidad es del año pasado, del 2022, pero no estaba en la disposición del año pasado, por eso no lo tenía previsto yo. Que no altera grandemente lo que estaba establecido antes. Pero de todas maneras lo vamos a compartir, y lo principal que establece es que sí o sí, para implementar un proyecto de este tipo, tiene que estar el aval de la Dirección Provincial de Educación Secundaria. ¿Vieron que yo les había dicho el sábado pasado que alcanzaba con el aval del inspector? Ahora no. Se ve que detectaron abusos o un uso imprudente de esta posibilidad de flexibilizar el régimen académico, y ahora sí o sí tiene que contar con el aval de la Dirección Provincial de Educación Secundaria. Recuerden que finalmente estos proyectos tienen que ser avalados por una disposición de la Dirección Provincial de Educación Secundaria, porque estás alterando la trayectoria prevista por el régimen académico. Estás haciendo pasar a un alumno con más de 2 previas. Estás permitiendo que un alumno realice clases semipresenciales. ¿Entienden? Estás peinando materias. Todo eso está por afuera del régimen académico.
El peinado ya está, ya es ordinario. El resto está por afuera y por lo tanto tiene que haber una disposición de la Dirección Provincial de Educación Secundaria que lo avale, porque aparte si no, no se va a poder confeccionar el título después. ¿Y cuál es este nuevo documento que incorporamos en esta disposición? Ahí lo compartimos. Esperen un momento. Esto está en la disposición nueva, ¿no? Es la comunicación conjunta 1 del año 2022. Recorridos pedagógicos para el fortalecimiento de las trayectorias educativas. Anexo 6 del régimen académico. Resolución 587 del 2011. Ahí lo compartimos. Muy bien. ¿Se acuerdan que el sábado pasado vimos este mismo documento, pero el anterior, ¿no? El del año 2017-2018. Ahora se emitió este. Lo más importante que es. Después yo les voy a hacer un resumen. Acá tienen las materias cuatrimestrales, que es lo que yo les decía. En lugar de hacer un régimen anual, ustedes pueden proponer para determinados alumnos con determinadas problemáticas que ustedes ven que obstaculizan su trayectoria, que cursen cuatrimestralmente. Por lo tanto, en lugar de tener en primer año, supongan, los 8 módulos de matemática, 4 módulos de matemática, van a tener 8 en el primer cuatrimestre. Y entonces van a tener todos los módulos del año en el primer cuatrimestre. Y van a tener 8 de ciencias sociales en el primer cuatrimestre. Y en el segundo cuatrimestre van a tener 8 de práctica del lenguaje y 8 de ciencias naturales. Es una cursada cuatrimestral. Hay que hacer un proyecto. Ahora vamos a ver cómo es el proyecto. Y los acompañamientos pedagógicos específicos, que tienen 2 tipos. La presencialidad asistida con recorridos virtuales y o apoyos remotos. Este tipo de proyectos flexibiliza la asistencia de determinados jóvenes que tienen razones de salud, laborales, maternidad o paternidad que impiden una asistencia sistemática a la escuela. Entonces, proponemos un proyecto remoto con uso de las nuevas tecnologías. O fortalecimiento de los aprendizajes. En este caso, el proyecto tiene que proponer, por medio de pareja pedagógica, contraturno, determinados apoyos para los jóvenes, para que puedan promover, por ejemplo, con más de 2 materias pendientes de acreditación, o puedan dar previas que le impiden titular, por ejemplo, o previas que vienen arrastrando y pueden ser un obstáculo para la promoción de este ciclo lectivo. A contraturno se le ofrece un proyecto para que pueda aprobar esas materias que o le impidieron promover o están obstaculizando su promoción a futuro, o para titular también. Ahí pueden participar los EMATP, los preceptores, el equipo de conducción, los jefes de departamento. Vamos a incorporar a Alejandra. Muy bien. Todo esto es muy parecido a lo que vimos el sábado pasado, es decir, no es que agrega tanto. Lo que sí es muy importante es esto que les voy a leer ahora. Bueno, estas son las formalidades. El proyecto debe tener los datos de la escuela, distrito y región, datos del equipo directivo, ciclo lectivo de aplicación, estrategia específica de acompañamiento a las trayectorias propuestas. ¿Se acuerdan que yo incluso les envié un ejemplo de un proyecto hecho? Es prácticamente lo mismo. Sí es completamente distinto lo que les voy a leer ahora. Para la implementación de las propuestas se requiere la aprobación de la Dirección Provincial de Educación Secundaria o la Dirección de Educación de Gestión Privada según corresponda, a través de una nota aval mientras se tramita la disposición correspondiente como establece el régimen académico.
¿Qué quiere decir? Que yo el sábado pasado les dije que con el aval del inspector se podía empezar a implementar, y era así hasta el año pasado. Ahora no. Ustedes tienen que elevar el proyecto al inspector. El inspector tiene que emitir criterios favorables. Se lo tiene que elevar a la distrital a la regional, jefatura regional hablamos, ¿no? A la Dirección Provincial de Educación Secundaria. La Dirección Provincial de Educación Secundaria emite un aval y entonces se puede empezar a implementar el proyecto. Sí, Carolina. Buenos días, José. ¿El peinado de materias también entra ahí? No, el peinado de materia pasó a ser ordinario. Bien, gracias. Es un derecho del joven. Todo joven que repitió 2 veces el mismo año de estudio tiene derecho a que se le considere la mejor calificación de los 2 años en que hizo el mismo año de estudio. Considerando la mejor calificación, si promueve, promueve automáticamente. No hay que elevar ningún proyecto. ¿De acuerdo? Gracias. No hay problema. Muy bien. Con esto completamos entonces lo que habíamos empezado en el encuentro pasado, ¿no? Ahora bien, la flexibilización del régimen académico tiene que ver completamente con el acompañamiento de ¿qué? De las trayectorias de los jóvenes, para facilitarlas, para apuntalarlas. Entonces, nosotros habíamos empezado, pero no pudimos concluir, de presentar uno de los textos que está en la disposición sobre las trayectorias escolares, las características que tienen y cómo debemos acompañarlas, que es el de Claudia Bracci y Gabay. Claudia Bracci es nuestra actual subdirectora de Educación, que es el segundo cargo en la jerarquía ministerial después del de ministro, ¿no? Así que ahora vamos a compartir ese texto y después vamos a proponer una problemática sobre flexibilización del anexo 6 en una escuela que tiene muchos alumnos con sobreedad. La sobreedad es una de las tasas de eficiencia interna y es la cantidad de años de sobreedad sobre la edad teórica que tenía que tener ese joven en una trayectoria ideal, donde pasó todos los años. Sí, Andrea, mientras busco el texto que vamos a compartir. Tengo una duda. Previo al peinado de materia, ¿se acuerdan que anteriormente era la tercera materia, diferente a cuando nosotros teníamos 2 previas? Ahora eso ya se quedó como excedido. No. ¿Pueden No, tener... la comisión evaluadora adicional, la tercera materia sigue vigente. Sí, eso sabía, pero en más de una escuela este año me pasó que tenía un chico con 4 materias y lo hicieron promover y están intensificando hasta ahora todavía. No, bueno, eso porque se extendió la intensificación, es distinto. Son distintas instancias. El periodo de intensificación de la enseñanza se extendió hasta fin de mes. Por lo tanto, el chico puede tener 5, 6, 7 materias y seguir intensificando, y si la llega a promover en el periodo de intensificación de la enseñanza, si tenía 4 y en esta extensión del periodo de intensificación promueve 2, pasaría sin ningún problema. Supone que no las promueva y el chico está en una situación de vulnerabilidad social grave, podés presentar para él un proyecto en el marco del anexo 6 del régimen académico. Quería preguntarte, ¿y en qué aula lo sentamos durante este mes? ¿En el año que todavía no promovió? Qué excelente pregunta. Antes lo sentábamos en el año que nosotros pretendíamos que promueva. Por ejemplo, si era de tercero, en cuarto, porque si el inspector nos daba el aval, ya lo poníamos en cuarto. Ahora no podemos. ¿Por qué no podemos? Porque claramente este documento de trabajo que recién estábamos mirando, ¿qué te dice? Que tenés que esperar el aval ¿de quién? De la Dirección Provincial de Educación Secundaria. Sí. Por lo tanto, para mí no lo dice el documento, pero lo tendrías que poner en el año que repitió, que presuntamente repitió, que no sabemos si finalmente va a terminar repitiendo. Hasta tener el aval. Hasta tener el aval al menos. Yo Bien. considero eso. Yo esta semana estuve pasándolas en mesa de regulares.
todavía hasta fin de mes no figura como previa, es una regular. Comisiones evaluadoras de alumnos pendientes de acreditación. Ah, me lo hicieron pasar en regulares. No, no hay más de regulares. Si por la comunicación conjunta 1 del 2022 tenemos periodos de intensificación de la enseñanza, ¿no? Sí, bueno, no, entonces hay un error, porque esta semana estuve pasando... Lo que pasa es que son tantos los cambios y tanta las políticas educativas para revertir el grave problema que tenemos, que es la repitencia de los chicos y su falta de titulación, que a veces también nos hacemos lío. Por ejemplo, en el caso mío, que estoy jubilado, más todavía, porque yo tengo que conseguir la información, que ya no me llega. ¿No? Pero Perdón, bueno, una pregunta. sí. En verdad, ¿no? Si lo que nosotros estamos haciendo es continuar, porque lo que se extendió es el periodo de intensificación hasta el 30 de marzo, tengo entendido, ¿o no? Es así, sí. Entonces, cuando aprueban, serían regulares, no son materias que ellos tienen pendientes. Son Si ella regulares, está hablando de eso, claro, absolutamente. son regulares. Por otro lado están las pendientes de acreditación. Claro, claro, pero me parece que ella preguntaba sobre esto que continuaba, no sé si yo entendí mal. Claro, Una Natalia, cosa- en Parece eso. que la escuela tenía una confusión sobre eso. Ahora, los regulares no tienen comisiones evaluadoras, tienen periodo de intensificación de la enseñanza. No existen más comisiones evaluadoras de alumnos regulares. Sí hay dependientes de acreditación. Así que todavía no está decidida la promoción de los alumnos porque están en periodo de intensificación de la enseñanza. E inclusive concluido el periodo de intensificación de la enseñanza, podríamos implementar proyectos en el marco del anexo 6. Una Evidentemente, consulta, hay una gran preocupación por la baja tasa de promoción. Sí. una consulta. Buenos días. Hola, ¿qué tal? El sostenimiento de la trayectoria educativa que está enmarcado en el anexo 6, ¿es solamente una consulta para ciclo superior? No, para todos los años, de primero a sexto. Ah, porque acá en el anexo hay un apartado que dice que los estudiantes se desprende de lo establecido en la resolución 587 y las respuestas se reformularán para el ciclo superior, incluyendo los acuerdos institucionales pedagógicos. Por eso nuestra duda ayer cuando estábamos con las chicas... Eso lo voy a... Está en la comunicación conjunta 1 del 2022. Claro, dice en el ciclo superior, dice. Por No, eso pero no es ¿se así. refiere a ciclo básico o cuarto, quinto y sexto? Lo tengo que leer bien, pero no es así, ¿eh? Déjame que lo Claro, lea. eso lo dice que cuando en el 4 que dice materias cuatrimestrales, empieza hablando del ciclo superior, ¿no? Sí. Claro, por No, eso. porque de hecho, Florencio Varela hubo un proyecto de materia cuatrimestral en una escuela que tenía solo ciclo básico. Déjame que lo lea bien y escribime en la semana, así no me olvido. Pero no, el anexo 6 no distingue entre ciclo básico y ciclo orientado. Déjame que lo lea para poder entenderlo bien. Bueno. Bien, buena observación, muy, muy bueno. Así entre Gracias. todos vamos viendo. A veces hay inconsistencia en los documentos, muchas veces. Por ejemplo, si ustedes ven la disposición de llamado a prueba de selección, se van a dar cuenta que copiaron y pegaron mal. Y el mismo contenido está en dos lugares distintos. Claro, porque lo que pensamos que la trayectoria educativa no solo enmarca a los alumnos de ciclo superior, también No, de ciclo es una básico. locura. Por Es eso. más, la tasa de repitencia de segundo es la más alta. Claro, por eso. Históricamente. Se ve que tiene que ver también con el tema de que se desdoblan las materias, pero en realidad siempre los pibes de segundo son los que más repiten. Entonces, ustedes cuando resuelvan una problemática sobre trayectoria tienen que tener algún tipo de sustento teórico de qué se considera una trayectoria. Está este libro, Subjetividades juveniles y trayectorias educativas, tensiones y desafíos para la escuela secundaria en clave de derecho, que está en la bibliografía, y este año agregaron otro. Pero bueno, uno tiene que tener por lo menos conocimiento de alguna bibliografía sobre todos los núcleos temáticos. Si no llegas a leer todo, por lo menos tener conocimiento de alguno. Sobre trayectoria, nosotros vamos a trabajar con este. Muy bien. Creo que una parte ya habíamos visto la semana pasada y no llegamos a terminarlo, ¿no?
¿O directamente no lo habíamos empezado a ver esto? No lo empezamos, profe. No. Se dice, terminó la hora. Bueno. Lo que pasa es que después tengo el otro grupo. Bien. Entonces, acá parten de algo que es muy importante. ¿Por qué? Porque es una concepción básica. ¿El éxito o el fracaso de una persona es exclusivamente individual o se relaciona con el contexto histórico? Si no tenemos eso claro, sonamos, ¿no? Porque si es exclusivamente individual, no tenemos nada que hacer. Sos vago, sos inteligente, no tenés compromiso, entonces se externaliza la responsabilidad absolutamente en el alumno y nosotros no tenemos nada que hacer. En realidad, ¿qué definen las autoras? El sujeto se constituye en interdependencia con la sociedad. Su fracaso o éxito está atravesado por el contexto sociohistórico, cultural e institucional. Es decir, vos nacés en una determinada clase social que no elegiste, porque la familia en la que nacés no la elegiste. Sos pobre, rico, naciste en Argentina, en Angola o en Alemania. En un determinado contexto cultural que tampoco elegiste, y te acogen las instituciones. Esos tres son las tres variables que van a hacer que tu trayectoria sea de una determinada manera o de otra. Y no es lo fundamental tu esfuerzo, tu trabajo, si bien tiene algo que ver, pero esto es lo que te atraviesa. Eso lo tenemos que tener claro, porque si no, caemos en la meritocracia. Y entonces, digamos, las herramientas de los docentes serían simplemente calificar. Este se esforzó, este no. La escuela secundaria, como ya vimos en otros encuentros, nació como selectiva y elitista. Mientras fue elitista, solamente pudieron ingresar a ella los sectores sociales más privilegiados. Por lo tanto, este modelo meritocrático funcionaba más o menos bien porque todos los chicos más o menos tenían las mismas condiciones favorables para poder estudiar. Pero ¿qué ocurrió? En la década del 90 ocurrieron dos fenómenos paralelos, que fue como una bomba explosiva. ¿Por qué? Porque, por un lado, el nivel secundario acogió cada vez más matrícula. Aproximadamente en la década del 80, el 80% de los chicos de la franja etaria ya iban a la secundaria. Y en la década del 90, en 1993, se sanciona la Ley Federal de Educación, se establece la EGB de 9 años y el polimodal de 3 años. Para el polimodal se establece un sistema de becas. Había unas becas que le daban a los chicos que estaban en situaciones desfavorables. Y la matriculación subió al 90%. Se acercó al 90%. Entonces tenemos más chicos en la escuela, pero al mismo tiempo que tenemos más chicos en la escuela, la década del 90 se caracteriza por la implementación de las políticas neoliberales, que generó desindustrialización, privatización de las empresas, con el aumento enorme de la desocupación, precarización de las condiciones de empleo. ¿Cuál es la conclusión de todo esto? Tenemos al mismo tiempo más alumnos en la escuela secundaria y más pobreza. Por lo tanto, una escuela secundaria organizada y con mandato histórico homogéneo y para atender sectores medios y altos, tuvo que acoger entre su matrícula sectores empobrecidos y sectores que antes directamente estaban absolutamente excluidos del nivel. Eso generó que las trayectorias se rompan, que los chicos no puedan tener esas trayectorias ideales, que todos los que tienen 13 años están en primero, todos los que tienen 14 años están en segundo, hablando de la vieja escuela secundaria, ¿no? Eso es lo que está resumido en este cuadro. Bueno, el modelo neoliberal empezó en 1976, en realidad con Martínez de Oz, ¿no? Y se afianzó en la década del 90, con un pequeño interregno en el gobierno de Alfonsín, que también fue un gobierno que generó un montón de pobreza por la hiperinflación.
Entonces, generó el empobrecimiento, este modelo neoliberal generó el empobrecimiento de los sectores populares y medios. Acá está la explicación, ¿no?, de todo lo que ocurrió, que está en ese texto: la deuda externa, el ajuste del Estado, desindustrialización, privatizaciones, desocupación. ¿Qué consecuencias tuvo esto para nosotros en las escuelas? El trabajo dejó de definir la identidad. Se perdió la certeza del trabajo y la educación como garantía del progreso. ¿Se acuerdan que antes de todo este proceso, bueno, ustedes son mucho más jóvenes que yo, antes se sostenía que si estudiabas seguro ibas a conseguir un buen trabajo? Eso se perdió en la década del 90. Estudiar es necesario para conseguir un buen trabajo, pero no suficiente. Antes era necesario y suficiente. Se fragmentó el vínculo de los sujetos con el trabajo y la escuela. Es decir, vínculos que antes eran continuos pasaron a ser fragmentados. Un tiempo trabajo, un tiempo estudio. Si la situación se complica y necesito ir a trabajar, abandono el estudio. Se fragmentaron las trayectorias. Hubo un desprestigio de la política y surgen nuevas formas de participación. Surgen los planes sociales de contención y es una época caracterizada por la represión de las protestas populares. Muy bien. Acá el texto profundiza lo que tiene que ver con el neoliberalismo y las escuelas secundarias. Y habla en principio de lo que yo les nombré, la Ley Federal de Educación. En el año 1993 se sancionó la Ley Nacional de Educación y las viejas escuelas nacionales pasaron todas a las provincias. Por eso esta parte habla de la fragmentación del sistema educativo. Las escuelas nacionales desaparecieron, pasaron a las provincias. Y no solamente desde lo administrativo, sino desde lo curricular. ¿Por qué? Porque el Ministerio de Educación de la Nación pasó a ser un ministerio sin escuelas y cada jurisdicción estableció no solamente con absoluta independencia su currícula, sino también su organización del nivel secundario. La provincia de Buenos Aires, por ejemplo, tenía 3 años de EGB, tercer ciclo, 3 años de polimodal. En cambio, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires conservó 7 años de primaria y 5 de secundaria. Mendoza tenía otro sistema. Cada provincia tenía sistemas absolutamente diversos. Fragmentación del sistema educativo. Y se afianzó para siempre la diferenciación entre la gestión estatal y la privada, según la clase social. Los sectores medios, salvo las escuelas estatales de élite, como el Nacional de Buenos Aires, el Pellegrini o el Nacional de La Plata, los sectores medios retiraron a sus hijos de las escuelas de gestión estatal y los pasaron a escuelas de gestión privada. Estamos hablando en términos genéricos, siempre hay excepciones, ¿no? Por lo tanto, las escuelas estatales que se quedaron con la población más vulnerable, con las trayectorias más fragmentadas. Aumenta la obligatoriedad, se incorporó como obligatorio el octavo y noveno y la sala de 5, por lo tanto ahora tenemos ya 9 años de obligatoriedad en lugar de 7, los 7 años los establecía la vieja ley 1420 de 1882, ¿no? Específicamente de secundario, en la mayor parte de las jurisdicciones se achicó, pasó a ser de 3 años el nivel, lo que le hizo perder identidad y presencia en la formación de los jóvenes, ¿no? Se busca una formación flexible para que los jóvenes se adecúen a cualquier tarea en el marco de la desindustrialización, ¿no? Se establece un sistema de becas y se produce lo que llama Bracci la fragmentación de las trayectorias. ¿Por qué? Por la crisis social, estudiar, trabajar, estar desocupado, dejaron de ser categorías excluyentes. Antes o trabajabas o estudiabas. Ahora, según el contexto, los jóvenes trabajan, se reincorporan a la escuela, tienen necesidad de volver a trabajar, se volvieron categorías variables. Y la gran causa para mí es que tenés una escuela secundaria que pretende ser más inclusiva porque incorpora sectores que antes no estaban, por ejemplo, mediante las becas y porque se pusieron 2 años más de obligatoriedad, pero en un contexto de empobrecimiento y con una estructura organizativa rígida que venía para una escuela para otro sector social. Eso hace que los jóvenes no puedan adecuarse a esta organización y por eso se produce la fragmentación de las trayectorias. Y también la escuela dejó de ser en cierta manera atractiva para los jóvenes, porque dejó de garantizar el progreso social. Lo que les decía, si antes la escuela era
lo suficiente y lo necesario para progresar, ahora solamente es lo necesario pero no alcanza. Por lo tanto, los jóvenes, si tienen oportunidades de buscar otro tipo de vínculos con el mundo productivo, te abandonan la escuela. ¿Todo esto para qué sirve en la prueba de selección? Es el marco teórico para fundamentar de qué hablamos cuando hablamos de trayectorias escolares, ¿no? No es para solucionar una problemática, es para el punto A de las problemáticas, el que siempre es de fundamento. Y les sirve a ustedes como docentes para interpretar la realidad en la que viven. Bien, sobre todo si son de escuelas estatales, como son todos ustedes. Acá lo vamos a leer textual, porque es como la definición de trayectoria, y esto lo tienen que tener claro. Estudiar trayectorias es reconstruir el proceso de asignación de personas a posiciones sociales como un proceso relacionado con el tiempo de vida de las mismas, pero a la vez con una determinada perspectiva del tiempo histórico. Es decir, la trayectoria de una persona es su desempeño a través de su vida en determinadas tareas o actividades que realiza, pero no es independiente del tiempo histórico. No es lo mismo la trayectoria escolar de un joven en Angola que de un joven en Finlandia. El acompañamiento, el apuntalamiento, las condiciones de vida son distintas y su trayectoria escolar va a ser distinta. No es lo mismo un joven de clase popular que un joven de clase alta o de la élite. Por eso hay que tener una perspectiva del tiempo histórico. Hablamos de trayectorias educativas no escolares, ya que los jóvenes, y acá viene algo interesante, ¿no? Entendiendo que no podemos hablar de jóvenes como un colectivo único, es decir, los jóvenes de todos los grupos sociales, de las clases, de distintas clases sociales, tienen algunas cuestiones que comparten, como las redes sociales, su concepción del tiempo como algo dinámico, pero no podemos hablar de jóvenes en general, ¿eh? No es un colectivo único. No es lo mismo un joven de clase popular que un joven de clase media o un joven de clase alta. Son distintos. No queremos decir, no decimos que sean mejores o peores, son distintos. Bien, entonces, hablamos de trayectorias educativas, no solo escolares, ya que los jóvenes, entendiendo que no podemos hablar de jóvenes como un colectivo único, no es lo mismo un joven de la elite que uno de los sectores populares. Por eso hablamos de condición juvenil, no de jóvenes. ¿Por qué de condición juvenil? Porque sí comparten ciertas cuestiones. Pero no podemos hablar como los jóvenes en singular. También se educan, por eso hablamos de, bueno, volvamos al principio, hablamos de trayectorias educativas no escolares porque los jóvenes también se educan en el mundo del empleo, la participación política y la no formal. Por eso, tenemos las trayectorias escolares, pero más amplias son las trayectorias educativas. Y esto es la conclusión. En lo específicamente escolar, la principal característica de las trayectorias es su enorme diversidad. Lo principal que tienen las trayectorias de los jóvenes, y sobre todo en las escuelas de gestión estatal, es su enorme diversidad. Cambiaron de escuela, cambiaron de orientación, repitieron y volvieron, dejaron 3 años y volvieron. Absoluta diversidad. Estuvieron en una provincia, se mudaron a otra. Y la escuela entonces tiene que dar respuestas a diversidad. Si los jóvenes son diversos y las propuestas de enseñanza son homogéneas, ahí tenemos un problema grave, que va a generar fragmentación de esas trayectorias, más fragmentación todavía. La escuela secundaria, la oportunidad para que otras trayectorias sean posibles. Bueno, acá la autora, que evidentemente estuvo muy involucrada en todo el proceso de la Ley Nacional y Provincial de Educación y el diseño curricular, las autoras, sobre todo Claudia Brach, estuvo muy involucrada en la sanción de las leyes y en el diseño curricular de la educación secundaria que estamos teniendo. Tal es así que ella fue la directora provincial de educación secundaria 8 años, en todo este periodo. La Ley Nacional de Educación establece la obligatoriedad del nivel secundario. Eso es absolutamente revolucionario. Con la ley federal se amplió la cobertura de los jóvenes de la franja etaria
ahora se hace obligatoria. Si se hace obligatoria es un cambio absoluto, porque ya el Estado debe garantizar de que eso ocurra. Eso ya lo hablamos. Pero también, ¿qué pasa? Al hacer obligatoria crece absolutamente aún más que la diversidad de las historias. Claro, ya ahora sí se incorporan todos tienen que estar en la escuela. Y la verdad que a nivel secundario en inscripción no tiene problema. Casi todos los que terminan sexto de la primaria se terminan incorporando primero de la secundaria. El problema es la atención a esa diversidad, que no se realiza porque se realizan prácticas homogéneas y eso genera la fragmentación de las trayectorias, ¿no? Frente a ella, frente a esta gran diversidad, es imposible volver al pasado homogéneo y selectivo. No podemos enseñarle a todos lo mismo en el mismo lugar, al mismo tiempo y de la misma manera y evaluarlos a todos por igual, porque son totalmente distintos y vas a generar una gran exclusión si haces eso. Por lo tanto, ¿qué tenés que hacer? Debe propiciarse una flexibilización de los tiempos, los espacios, las propuestas de enseñanza, la organización de la escuela para responder a las necesidades de nuestros alumnos tan diversos, con una evaluación permanente de estas iniciativas. ¿Todo esto en qué debería terminar? En la flexibilización del régimen académico que este año fracasó. Toda esta es la fundamentación teórica por qué debemos tener escuelas que atiendan a la diversidad, que tengan prácticas de enseñanza diversas para atender a la heterogeneidad de nuestros jóvenes. Y si no se hace esto, ¿qué consecuencia tenemos? Trayectorias fragmentadas.